¿Las amenazas que está recibiendo el gobierno de Santa Fe son falsas o son reales? Mirá este video y después decidilo. Pero para determinar eso, primero tenemos que saber la historia del narcotráfico y la violencia en los últimos años en la provincia de Santa Fe y la historia del que es amenazado, Maximiliano Puyaro. Y la historia de la violencia en la provincia de Santa Fe en los últimos años, para mí, tiene 3 etapas. La primera arranca en el año 2007, cuando el gobierno socialista empieza a cobrar coima a través de la policía para liberarles el territorio a bandas que eran incipientes. Esa plata la gastaban en campañas electorales. Y te tenés que acordar el caso de Hugo Tonioli, que era el jefe de policía del gobierno de Wiener y de Bonfatti. En el año 2013 comienza otra etapa y la mecha que enciende ese fuego es el asesinato del Pájaro Cantero, el líder del grupo Los Monos. Ahí comienzan 2 cosas. Primero, una etapa de asesinatos a mansalva y después empiezan a aparecer conexiones por todos lados entre la política, el narcotráfico y la policía, especialmente del gobierno socialista. Durante esa etapa la justicia santafesina empieza a encarcelar valientemente a las principales bandas narco de la provincia, como Los Monos y como Alvarado. Y en el año 2015 comienza otra etapa, a mi entender, y asume como ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro. En este periodo alguien empieza a asumir el lugar que tenían las bandas que ahora estaban encarceladas, la narcopolicía de la provincia de Santa Fe. El caso más emblemático de todo esto fue el de Alejandro Drueta, que era la mano derecha de Maximiliano Puyaro y que termina condenado a 10 años de prisión como jefe de una asociación ilícita de policías vinculados al narcotráfico. Bueno, y ahora veamos la historia de Maximiliano Puyaro, que es el amenazado. Este dirigente radical nacido en Hugues, que fue diputado en el año 2011 de la mano de Antonio Bonfatti, empieza a denunciar todas cuestiones vinculadas al narcotráfico de su zona. Extrañamente, a todos los narcos que denunciaba Puyaro los encarcelaba el mismo policía, de nombre Alejandro Drueta. Merced a esas denuncias, en el año 2015, el entonces gobernador Miguel Lifchil lo designa a Puyaro como ministro de Seguridad. Y lo primero que hace Puyaro es ascender al comisario Drueta. Hay que aclarar que siempre Puyaro lo defendió a capa y espada a este policía, que luego se mostraría que era un narcopolicía. Incluso cuando un fiscal lo quiso investigar, Puyaro salió en los medios a defenderlo y hay una escucha telefónica de la Justicia Federal en la cual le está ofreciendo ponerle un abogado. De la mano del hoy gobernador Alejandro Drueta, este narcocomisario llegó a los lugares más altos de la policía de la provincia, hasta que un arrepentido lo denunció y terminó condenado por la Justicia Federal como jefe de una banda de policías dedicados al narcotráfico. Sin embargo, Drueta no fue el único policía narco designado por Puyaro. En esa época designó a un montón de otros comisarios que estaban investigados ya por narcotráfico y que terminaron condenados por esa causal. Mi conclusión después de todo esto es que hoy el narco más importante de la provincia es la policía y está controlada por el poder político. Y Maximiliano Puyaro tiene todas las fichas para ejercer ese control. Cuando Puyaro asume la gobernación, se estaba hablando mucho del modelo Bukele, y el gobernador electo quiso dar un golpe de efecto. Agarró un pabellón con presos de segundo o tercer nivel, los rapó, los puso en cuero, los habrían torturado y les sacó una foto. Pero el mensaje que quiso dar Puyaro no tuvo el efecto deseado, porque las bandas reaccionaron de la manera más dolorosa, más sangrienta y más violenta, con asesinatos de ciudadanos al azar. Se generó una ola de terror en toda la provincia y especialmente en la ciudad de Rosario. Y el resto, todos lo conocemos. Los asesinatos no se resolvieron, pero los homicidios entre las bandas bajaron drásticamente. Está más que claro que el mensaje que sí pegó fue el de las bandas criminales, porque seguramente se sentaron con la policía y con el gobierno y llegaron a un alto al fuego, un pacto. Desde esa época los homicidios pararon, pero lo que no pararon fueron las amenazas. Algunas extrañas, principalmente contra el gobernador de la provincia y contra su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Empezaron a aparecer carteles contra Puyaro y contra Cococcioni por todos lados y balaceras en edificios públicos. Pero un día se detectó que esas balaceras y esos carteles eran inventados. Encontraron un auto de la policía, una camioneta, en la cual estaban un montón de carteles contra Puyaro, contra Cococcioni, y estaban las armas que se habían utilizado en las balaceras. ¿Era la policía la que estaba inventando esas amenazas? ¿Le estaban haciendo un favor al gobernador para generarle rédito político? Si me preguntás a mí, yo creo que Puyaro sí es capaz de inventar este tipo de historias. Es una persona con antecedentes de decir mentiras. Este video va para vos, Puyaro y Bully. Primero que nada, comentar a la gente que arregle y visite para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Visite matar a gente inocente
armaron todo para tapar a tu banda, gobernador mafioso de Santa Fe. Ahora, este último video es interesante y quizás este sí sea real, porque el encapuchado que habla y que amenaza se está refiriendo a la banda de Puyaro. ¿Está hablando de la policía de la provincia? La reflexión de todo esto es cómo vamos a seguir los santafesinos enfrentando el problema del narcotráfico. ¿Lo podemos hacer haciendo acuerdos con las bandas? Está demostrado que no, cuando se hicieron acuerdos las bandas crecieron. ¿Podemos permitir que la policía y quizá la política utilicen los recursos del Estado, nuestros impuestos, para generar un cártel narco? ¿Cómo va a incidir el hecho de que el Estado, en vez de luchar contra el narcotráfico, lo controle? ¿Cómo va a incidir eso en el aumento del consumo de drogas en los jóvenes? ¿Cómo va a incidir en la corrupción? ¿Cómo va a incidir en la falta de justicia, en la impunidad? Hoy el MPA, que es el órgano que investiga todo esto que te estoy hablando, tiene, escucha esto, 50 veces menos presupuesto que el Senado de la provincia, que los famosos senadores santafesinos. ¿No estará ahí la clave para combatir al narcotráfico? ¿No sería necesaria una policía bien paga, bien equipada, honesta y una justicia con mucho presupuesto y mucha independencia para que extermine a las bandas narco? Pero bueno, sean falsas las amenazas o sean reales, lo único que está claro es que el gobernador Maximiliano Puyaro no está yendo por el camino correcto. Es posible que haya pasos perdidos, pero en Radio Liberada no se negocian las palabras. Radio Liberada no juega con las noticias.